Continuamos nuestro estudio del libro de Hechos. En el video pasado hablamos de una introducción pequeña a lo que fue el juicio de Esteban, quien fue un testigo ante el pueblo de Jerusalén que ya estaba abandonando a Dios, que fue escogido como uno de los 7 a cargo de la administración de la distribución de la comida a las viudas. Vimos cómo esto nos habla del gobierno de la iglesia. Luego vimos cómo Esteban es un ejemplo de qué es ser un testigo, ¿no? Como en medio de una ciudad que representa a una comunidad pactal, en este caso la comunidad del antiguo pacto, es juzgado de una forma muy similar a la de Jesús. Es un juicio apresurado, se traen falsos testigos para manipular cosas que Esteban ha dicho. No se nos dice constantemente cuál fue el mensaje que Esteban predicó, pero sabemos que es el mismo que predicaron los apóstoles. Y aunque no van contra los apóstoles, ya fueron, ya los azotaron, ya los amenazaron. Esta vez que era un representante, un testigo de Cristo fuera de los apóstoles predicando este mismo mensaje, eh, lo atacan a él y presentan falsos testigos y dicen: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó, ¿no? Entonces vemos cómo hemos hablado de toda esta transición del antiguo pacto al nuevo pacto, cómo la comunidad del antiguo pacto al crucificar a Jesús debe arrepentirse y unirse a la comunidad del nuevo pacto, o debe completamente abandonar a Dios y seguir su camino de salvación por obras y obediencia a la ley, eh, de forma de comportamiento, no del corazón, no agradando a Dios, no aceptando al Hijo. Y Jesús bien dice en Juan 5, el que no recibe al Hijo no recibe al Padre. Eh, bueno, finalmente, después de este pseudo juicio, hablamos porque no era una corte real, eh, sino estamos acá ante el concilio, que es exactamente lo mismo que sucede con Jesús, ¿no? Lo traen apresuradamente y evalúan qué es lo que están diciendo, traen falsos testigos. Y lo último que vemos es la inocencia de Esteban, ¿no? Que todos, a pesar de estos falsos testigos, lo vieron como el rostro de un ángel, ¿no? Lo vieron con inocencia. Su presencia misma en ese lugar mostraba su inocencia. Probablemente un paralelo a Jesús, ¿no? Que es el verdaderamente inocente. Nunca hizo nada malo, obviamente Esteban sí pecó, pero acá como un representante de Jesús y un testigo fiel de todo lo que le acusaron, es como un ángel inocente. Entramos en el capítulo 7, que es un capítulo bastante largo, y vamos a hablar entonces, ya hablamos de ser testigos, no este término legal, a través del cual nosotros estamos representando, somos los representantes legales de Jesús en la tierra, ¿sí? Por eso el juicio de Esteban, y vamos a ver su eventual condenación, tienen muchos paralelos al juicio de Jesús, ¿no? Y cuando eh, vemos que desde Esteban en adelante empezamos a usar este término de testigos, de mártires, para hablar no solo de aquellos representantes legales, sino de que aquellos que incluso dan su vida eh, por la verdad que tenemos en Jesús, ¿no? Como este término termina estando tan afianzado con la muerte, porque representar a Jesús en un mundo que ha abandonado a Jesús, especialmente en el libro de Hechos lo vamos a ver, en un mundo donde la comunidad del antiguo pacto, celosa de que las promesas se cumplieron, de que el Mesías ha llegado y que no los acepta en sus términos, sino que los llama a arrepentimiento, busca acabar y ahogar ese movimiento. Incluso Gamaliel no hace esta semi-profecía, obviamente en contra del cristianismo, pero se cumple, y es: si es de Dios, nada podrá detenerlo, ¿no? Entonces vemos esta realidad de que estamos representando a Jesús. Y acá, si lo ponemos en términos de corte,
ahorita Esteban estaba sentado y siendo juzgado, ¿no? Estaba sentado en, podemos decir, en la defensa legal, ¿no? Se le acusa de algo. ¿De qué se le acusa? Básicamente de apostasía. De abandonar la comunidad del pacto, de abandonar lo que Dios ha establecido y de volverse un gentil, un publicano, como queramos decirlo, porque dicen, continuamente habla en contra de este lugar santo. Entonces dicen, este señor no cree que aquí en el templo está la presencia de Dios, sí, que está habiendo un cambio, sí, que el lugar santo que se volvió el ídolo de los judíos de ese tiempo no tiene el lugar que ellos le dan en ese momento, porque a la luz del Mesías encarnado, de Dios el Hijo encarnado y lo que él ha hecho, pues ha habido cambios, ¿no? Esto lo vemos en los evangelios, quienes somos el templo del Espíritu, todos los que tenemos fe en Cristo y recibimos su Espíritu, y de la ley, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué base hacen estos juicios? No, 1 y 2. El primero es porque dice que uno va a destruir este lugar, que en Juan y en los evangelios hace referencia a su propio cuerpo, ¿no? Pero acá está hablando de finalmente la destrucción de el templo en Jerusalén, como la representación de la idolatría y la apostasía de la comunidad del nuevo pacto, ¿no? Ya no está hablando de la realidad escatológica de Jesús como el verdadero templo y que nos hace verdadero templo en unión a él, sino está hablando de realmente la destrucción de Jerusalén y con ella el lugar santo, ¿no? Lo vemos en Marcos 13, Mateo 24, todo esto del sermón del monte de los olivos, y que va a cambiar las tradiciones que Moisés nos dejó, ¿no? Y entonces acá estamos hablando de la realidad del nuevo pacto como cumplimiento y lo que significa que sean cumplidas las leyes civiles y ceremoniales, y como al cumplirse en él, que todas apuntaban al Mesías, y él al encarnarse, vivirlas, cumplirlas y morir por nosotros, ha habido un cambio en esta administración, ¿sí? De el pacto, cómo se relaciona Dios con su pueblo, a la luz de que el Mesías ya vino, se encarnó y cumplió todo lo que estaba prometido. Esto es algo que hemos visto constantemente, ¿no? La antigua Jerusalén, la nueva Jerusalén, la comunidad del antiguo pacto, la comunidad del nuevo pacto, y este choque que hay en este momento, que la comunidad está naciendo y que la del nuevo pacto está naciendo, y la comunidad del antiguo pacto pues ha estado por un montón de tiempo pero ha olvidado quién es su Dios. Este es el reclamo constante desde jueces, en todos los profetas, todas estas demandas pactales de Dios a su pueblo, eh, de ustedes me han abandonado, ustedes se han prostituido, ustedes son una ramera, vuelvan a mí, vuelvan a mí, vuelvan a mí, ¿no? Entonces, acá ellos están utilizando las verdades del Evangelio y las verdades de las realidades que vienen con el cumplimiento de todas las promesas de Dios en Cristo. Y a esta nueva comunidad pactal que ahora existe, que es la verdadera y que es la última, ¿no? El verdadero Israel en el que todos, judíos y gentiles, pueden hacer parte, si se unen por fe al Mesías. Entonces se le acusa a él de apostasía, y que se le haya, incluso ante los ojos de ellos, todo el concilio pueden ver en él inocencia, ¿no? Entonces Dios mismo, sí, ante el concilio lo declara inocente, creo que paralelamente a Jesús, pero entonces tenemos que el veredicto es inocente. Entonces acá tenemos una dimensión de lo que es ser testigos, y esta es la dimensión, podemos decir, apologética, de dar una defensa de nuestra fe y de probar, como lo ha hecho Pedro, como lo han hecho los apóstoles hasta este momento, que lo que hablamos son verdades que en la corte del mundo, ya sea en la corte intelectual, en la corte académica, en la corte popular,
somos testigos de que el Cristo ha resucitado y con su muerte y resurrección ha cumplido las promesas de Dios, y todos los que ponen su fe en Él o tienen fe en Él son unidos a Él, y por eso tienen todos los beneficios de unión a Él: perdón de pecados, vida eterna, todas estas cosas increíbles de las que participamos, cercanía a Dios, etcétera, ¿no? Los beneficios del Evangelio son una cosa enorme. Somos justificados, estamos siendo santificados, vamos a ser glorificados. Todo eso es maravilloso. Ahora, en Hechos 7 vamos a ver el otro rol, y acá es donde, dando su defensa, ¿no? Van a cambiar los roles, ¿no? Y acá se invierten. Acá primero estaban juzgando a Esteban en el capítulo 6, y acá vamos a ver cómo en su defensa, ¿no? Aunque ya ha sido probado inocente de los cargos por Dios mismo, ahora Esteban nos va a dar una muestra legal de lo que es realmente lo que está pasando. Estaba sentado en la defensa legal, ahora está como testigo haciendo una examinación cruzada, ¿no? Y está volteando los roles. Ahora él los sienta a ellos en la defensa legal, ¿no? Y ahora él es el que está activamente juzgando la realidad de lo que está pasando, y lo va a hacer de una forma bíblica e histórico redentora. ¿Sí? Y nos va a mostrar cómo la realidad es que, aunque ellos acusan a Esteban de apostasía, y con eso a la comunidad del nuevo pacto, él siendo representante de la comunidad del nuevo pacto, y con eso a Jesús mismo, de que realmente su mensaje es un falso mensaje, su reino es un falso reino, su comunidad del pacto es una falsa comunidad del pacto, ¿no? Estas son las acusaciones, porque tenemos un representante de Jesús en esta corte, ¿sí? Ante este concilio. Ahora vamos a ver todo lo contrario. Bíblica e histórico redentoramente, como testigo de Cristo, él va a probar que las cosas son al revés, y que los verdaderos apóstatas son ellos, ¿sí? Entonces cambiamos los roles. Podemos decir que esta es una dimensión más prosecutora de ser testigo, ¿sí? Acá él está siendo juzgado y es probado inocente. Acá él va a juzgar y los va a probar a ellos culpables, ¿sí? Y en este mundo nos muestra que Jesús nunca nos llamó a no juzgar, ¿sí? Sino a juzgar con juicio justo. A lo que no nos llamó a es a condenar a las personas, ¿no? El juez es él, ¿sí? Toda autoridad le se da al Hijo, y él ha delegado autoridad. Eso lo vimos en todo el sistema de gobierno. Y en la iglesia hay cortes, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es asuntos de la iglesia, de lo que es asuntos de religión, ¿sí? Lo que podríamos decir en asuntos de usar las llaves del reino, en esta corte eclesial que existe, ¿sí? Que es real, no en asuntos civiles, ¿sí? Acá no estamos hablando de asuntos civiles, ni el ejercicio de la pena capital o el uso de la espada. Estamos hablando específicamente en términos de autoridad eclesial, porque la apostasía es una realidad pactal religiosa, no es una realidad civil, ¿sí? Aunque en este momento Jerusalén como una ciudad es una representación de la unión
de un pueblo civil y un pueblo religioso, ¿no? De esta dimensión de los dos reinos. Eh, Aunque es así, uno, en los asuntos civiles no tienen todo el control. La iglesia y el Estado no son unos en Jerusalén. ¿Sí? Todavía están bajo el gobierno romano, todavía tienen restricciones. Realmente esos concilios y estas cortes judías no tienen autoridad suprema para ejercer todo acto civil y toda pena civil, como lo vimos en el caso de Jesús y como lo vamos ahora, que aunque no les es permitido, lo van a ejercer contra Esteban. En estos asuntos, el pueblo de Dios y aquellos a los que Dios les da autoridad, eh, presentando igualmente evidencias bíblicas, especialmente bíblico histórico redentor, ¿sí? Podemos juzgar realmente quién es el que está cometiendo apostasía. Y eso se trata la otra dimensión de testigos, ¿no? Entonces tenemos la apologética y tenemos la prosecutora, tenemos el uso de las llaves del reino, si queremos ponerlo de esa forma. ¿Quién es realmente el que ha abandonado a Dios? ¿Cuál es realmente, si queremos ponerlo en términos de ortodoxia y herejía, la herejía? ¿Sí? Es la comunidad del antiguo pacto y este concilio que representa eh, estas personas, o es la comunidad del nuevo pacto de Jesús. ¿Quiénes son el verdadero pueblo de Dios? ¿El verdadero Israel o el Israel terrenal? ¿Sí? El Israel terrenal versus Israel celestial, la nueva Jerusalén versus la antigua Jerusalén. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? Esto es lo que está en juicio acá desde que los apóstoles empiezan a predicar realmente. Es algo que hemos visto constantemente. Como Pedro siempre presenta una defensa legal y es declarado inocente, los apóstoles siempre son declarados inocentes a pesar de las amenazas, a pesar de los latigazos, pero ahora tenemos un testigo diferente. Sí, hubo amenazas y amenazas y amenazas, y pues los que conocemos la historia de Esteban, pues todo va a cambiar. Ya no van a ser amenazas, sino van a ser hechos. Ya intentaron de muchas formas apagar el mensaje del evangelio, intentaron de muchas formas juzgar y callar la comunidad del nuevo pacto, a los apóstoles predicando, pero ya vemos que hay más personas predicando este mensaje, tienen autoridad delegada por los apóstoles y están siendo testigos. Y ahora empieza la defensa de Esteban. Primero empieza el sumo sacerdote haciendo un comentario interesante. Defiéndete, Esteban. ¿Es esto así? Acaban de hacer estas declaraciones y acaban de dar sus argumentos. Ahora, levántate y da tu defensa, pero es una defensa persecutora. Es bastante interesante lo que hace Esteban. ¿Sí? Porque cuando vemos el juicio de Jesús, Jesús claramente, constantemente les dice, ustedes no están haciendo las cosas bien y están en silencio mucho tiempo. ¿Sí? Incluso ante Pilato. Y las pocas palabras que dice Jesús, tú lo has dicho, ustedes lo han dicho. O en su gran defensa ante el concilio, que podemos decir es lo mismo, pero en altas horas de la mañana, de forma mucho más ilegal que con Esteban, verán al Hijo del Hombre, ¿no? Ustedes lo han dicho y van a ver al Hijo del Hombre en las nubes con autoridad y poder. Pero bueno, empieza la defensa de Esteban y dice, escúchenme hermanos y padres, ¿no? Está hablándole acá al Israel terrenal. Recordemos que hasta este momento toda la comunidad del antiguo pacto y toda la comunidad del nuevo pacto en este momento en la historia del tiempo y en el espacio está conformado de judíos, ¿sí? Por eso, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Entonces empieza toda la historia del Israel terrenal, y creo que acá podemos hacer un paralelo. No, sigamos el hilo de Esteban. Entonces empieza en Abraham. ¿Cómo empieza esta historia de estas promesas? ¿Cómo todo se devuelve a Abraham? No, es Dios el que llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu familia, es decir, abandona todo lo que tiene valor, todo lo que tiene identidad en tu época y seguridad, y sígueme, básicamente. No te voy a mostrar a dónde vas,
pero sígueme. Yo seré tuyo y tú serás mi pueblo. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra ustedes, en la cual ahora ustedes habitan, ¿no? Entonces acá está hablando de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Les está mostrando de su salida de la tierra de los caldeos, como se estableció en una tierra que no era la tierra prometida todavía, y como después de eso Dios lo trasladó finalmente a esta tierra en la que ustedes ahora están habitando, ¿no? Entonces relaciona acá a Abraham con Jerusalén. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Entonces tenemos que, aunque nunca fue dueño de este territorio, que es Jerusalén representando, pero realmente todo el territorio de Israel, se le prometió, aunque no había tenido hijo, aunque ya tenía alta edad, ¿sí?, que él sería dueño de esto y su descendencia después de él. Y Dios dijo así: que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Entonces acá estamos desde Abraham, la promesa de la esclavitud también. Y continuamos, ¿no? Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Entonces tenemos Abraham, promesas, tanto de esclavitud como de redención. Y todo eso termina en servicio a Dios. ¿Qué más le dio Dios a Abraham? Le dio el pacto de la circuncisión, que es la señal del pacto, ¿no? Entonces finalmente acá tenemos pacto y señal. De Abraham entonces pasamos a Isaac. Y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. Isaac vino a ser padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Entonces tenemos Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob tenemos los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces acá tenemos en los patriarcas dos realidades. Uno, que no están unidos, y que 10 de ellos fueron en contra de su hermano y lo vendieron a Egipto, ¿no? Y acá tenemos entonces la historia de José. Y lo rescató de todas sus aflicciones, le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, y este lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y José termina siendo gobernador. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. Y nos dice entonces que a través de José, la familia de Jacob, que son 75 personas, terminan en Egipto. 75 personas en Egipto.
Y Jacob descendió a Egipto y murió él y también nuestros padres, ¿no? Entonces vemos la muerte de los patriarcas. De allí fueron trasladados a Siquem y puestos en sepulcro porque por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem, ¿no? Y eso fue eh, algo que vemos en Génesis 26. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus hijos para que no vivieran, ¿no? Y esta es la historia que vemos en Éxodo 1. Y acá entonces vemos el cumplimiento de esta realidad, ¿no? Egipto, esclavitud. Vemos la promesa de la descendencia en Isaac, en Jacob, en los 12 patriarcas. Vemos entonces que lo que Dios promete, eso cumple. ¿Sí? No siempre todo es color de rosa, no todo siempre son flores y colores bonitos. A veces hay que pasar por aflicción, en este caso gran aflicción que pasaron los israelitas en el pueblo de Egipto para poder finalmente ser redimidos, ¿no? Y todo eso era parte del plan de Dios de redimir un pueblo para él. De aquí entonces pasamos a Moisés, ¿no? La historia redentora continúa entonces con Moisés. Y nos dice, fue por este tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios, muy interesante este comentario, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija del faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Esa es toda la historia de cómo la familia de Moisés lo prácticamente regaló para que no fuera contado como uno de los hebreos y no lo mataran. Y como a pesar de que fue adoptado por la hija del faraón, su madre y su hermana lloraron en la crianza, ¿no? Finalmente, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos, ¿no? Entonces era una persona altamente estudiada, tenía sus conocimientos y también tenía autoridad, ¿no? Entonces en lo que hacía, en lo que él decía había poder, sí, era un hombre reconocido en Egipto. Entonces acá tenemos a la hija del faraón, y a través de ella pues poder. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio, ¿no? Entonces, a la edad de 40, defiende un israelita y da muerte a un egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que él les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Entonces acá vemos una realidad que desde los 40 podemos decir, Moisés en su corazón, como dice el libro de Hebreos, no prefirió los sufrimientos de Cristo que los placeres del pecado en Egipto, ¿no? Prefirió ser contado como uno de los hebreos que ser contado con los poderosos de Egipto. Esa fue la decisión de Moisés, por fe. Lo interesante acá es que en este momento de la historia, Moisés les está dando una libertad temporal. ¿Por qué? Porque matar a un egipcio no los va a librar completamente de la esclavitud, pero sí les va a dar una libertad temporal, porque esa persona que los oprimía, esa persona en particular, ya no los puede oprimir.
¿sí? Ya no los puede maltratar, esa persona en particular. Y él en serio pensó que los estaba ayudando, pero ellos no entendieron. Y acá es donde está la clave. No entendieron. ¿Sí? Aunque hay libertad, acá tenemos falta de entendimiento. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿No? Porque esto es lo que nos va a mostrar el texto. Este patrón lo vamos a ver constantemente. Hay una falta de entendimiento. Podemos decir que no pueden ver esta realidad. ¿Sí? No tienen los ojos para entender la realidad de que Dios les está dando libertad por medio de él. ¿Sí? Aunque sea una libertad temporal en este momento. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos. Entonces los israelitas también peleaban entre ellos. No solo con los egipcios, sino también entre ellos. Diciendo, varones, ustedes son hermanos, ¿por qué seguir en el uno al otro? ¿No? Entonces acá muestra cómo tenemos esta identidad como hebreos. Yo soy parte de ustedes. Yo ya tomé ese lado de la balanza. ¿Sí? Yo ya estoy abandonando mi realidad como egipcio para ser como uno de ustedes. Y eso me hace querer liberarlos, ¿no? Que Dios me utilice para liberarlos de alguna forma. Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Gobernante y juez. ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces, ¿qué vieron ellos en vez de libertad? ¿Cuál era su percepción de esta realidad? En vez de libertad vieron tiranía. Es decir, no vieron la realidad de que Dios a través de Moisés les está dando una libertad temporal en este momento. Vieron simplemente a otro tirano más. ¿Sí? No tenían su fe en Dios, que les había prometido ya redención, ¿no? Y esto es algo que constantemente tenían que recordarse una generación a la otra. Ya en este momento, ya después de cientos de años, cientos y cientos y cientos de años de esclavitud, esta gente está ciega a las promesas de Dios. Esta gente no está pensando en Dios nos va a liberar, ¿sí? Dios nos va a mandar un libertador y nos va a liberar atrás de él. Esa gente está pensando, esta es la vida que hay, ¿sí? La vida bajo el sol es todo lo que hay. Esta gente es idólatra. Está ciega a las realidades espirituales, ¿sí? Solo ponen sus fe en sus ídolos y el ídolo del yo, finalmente. Eh, y parte de los ídolos egipcios y la oración egipcia. Entonces, ¿qué es lo que ven en su ceguera espiritual? ¿Qué es lo que ven en su falta de fe? ¿Qué es lo que ven en su idolatría? Ven tiranía. Donde Dios les manda libertad, podemos decir una mini redención temporal, como un abrebocas de la gran redención que vendrá pronto. Ellos solo ven tiranía y con una actitud y una cosmovisión opresor, y aquel opresor, opresivo, bueno, usted es mi opresor, usted es el tirano. Acá usted no manda, ¿sí? ¿Me va a matar o no? ¿Sí? No... Hasta un punto incluso puede decir que este hebreo, este israelita, que es parte de esta línea de la promesa, se está identificando con el egipcio, ¿no? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? A pesar de que a los egipcios no se les hicieron estas promesas, los egipcios no esperan redención, sino juicio. Él se identifica con eso. Así como mató a un egipcio, me va a matar a mí. O sea, usted lo único que hace es matar. Usted es un tirano. No pueden ver estas realidades que están sucediendo a la luz de las promesas de Dios a Abraham y de todo ese cumplimiento de esas promesas.
a lo largo del tiempo, porque incluso en la promesa de Dios a Abraham está el tiempo específico de cuánto van a estar, ¿no? En esclavitud. El pueblo de Dios no quiere la redención de Dios, ¿sí? Ni siquiera esta temporal. En este momento no la quiere. Esta libertad. Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Acá los tenemos. Moisés temblando no se atrevía a mirar. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que el que mire a Dios cara a cara morirá, ¿no? Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos. Entonces, interesantemente, Dios es fiel a sus promesas, ¿no? Y dice, yo veo la opresión, ¿sí? Yo veo la esclavitud que está sobre ellos y veo cómo están sufriendo. Y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Entonces, acá Dios lo envió de forma temporal para librarlos. Ahora Dios les está diciendo a los 80 años, a los 80 años, vas a traer la redención total. Ya no es Dios providencialmente enviando a Moisés para un alivio temporal. Esa misma persona que decidió sufrir con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres del pecado en Egipto. Esa misma persona ahora va a librarlos de verdad. Ven ahora y te enviaré a Egipto, ¿no? Entonces, esta promesa de redención la vemos acá también. Todo este cumplimiento de todas estas realidades de Abraham lo hemos desarrollado en la historia. Esta misma persona que abandonó su identidad como hijo del faraón, o como hijo de la hija del faraón, y el poder que tenía para ser contado como un extranjero en una tierra lejana y tener hijos y vivir una vida lejos de ser gloriosa y poderosa, ahora va a ser enviado a Egipto, ¿no? Entonces salió de Egipto para volver a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te había puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Es decir, esta misma persona que ellos habían rechazado por falta de entendimiento es la misma persona que Dios iba a usar para librarlos totalmente. Y realmente la respuesta a la pregunta del esclavo, del esclavo hebreo, tenemos acá la redención temporal. Gobernante y juez. La pregunta, ¿no? ¿Quién te ha puesto como gobernante y juez? Acá tenemos redención total. Es gobernante y juez. ¿Por quién? Por Dios mismo. Lo mismo que vemos de alguna forma en la vida de Jesús. ¿Por qué autoridad haces eso? ¿Por qué autoridad haces esto? ¿Quién te da autoridad para hablar así, para hacer esto, para decir lo otro? Bueno, finalmente toda autoridad, como vimos en el caso del gobierno de la iglesia, proviene de Dios. No hay de otro. Y libertador.
no solo dado por Dios, sino ayudado por Dios, ¿no? Por todo lado. Moisés no es un héroe en sí mismo, sino Moisés es encomendado por Dios, usado por Dios y ayudado por Dios a cumplir este gran llamado. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas, no, este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales de Egipto en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Entonces, este hombre, en esta redención, en esta liberación, prodigios y señales, algo que hemos visto constantemente en el libro de Hechos, ¿sí? Un paralelo entre la primera redención, la primera gran redención, y la redención final y última. En la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Entonces estuvieron 40 años y en todo ese periodo hubo prodigios y señales y a través de eso Dios los liberó por medio de Moisés, ¿no? Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y él recibió las palabras de vida para transmitirlas a ustedes. En eso tenemos las palabras de vida, que son todas estas promesas y estos tipos que apuntan al Mesías, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones desearon regresar a Egipto. Entonces acá vemos el segundo paralelo, porque acá también no entendieron estaban ciegos por su idolatría y rechazaron a Moisés como libertador temporal. Lo interesante es que a pesar de que salieron de la esclavitud, ¿sí? Prodigios y señales, todo esto que está acá, les dio palabras de vida, les dio prodigios y señales. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Repudiar y no querer obedecer. Y en sus corazones desearon regresar a Egipto. Tres cosas muy interesantes. No quisieron obedecer. ¿Qué no quisieron obedecer? Las palabras de vida. ¿Por qué no quería alguien obedecer las palabras de vida? Porque no entienden. Había algo en ellos, una capacidad que faltaba. No entendían, no comprendían lo que estaba sucediendo y no querían obedecer. No veían en las palabras de vida, sino palabras de muerte. Las veían como algo no deseable. Repudiaron a Moisés. ¿Sí? A este libertador que Dios les había dado, que les había dado tantas cosas maravillosas, señales y prodigios a través de él, tantas cosas increíbles que Dios hizo a través de Moisés, y aún así lo rechazaron, lo repudiaron. ¿Por qué? Porque estaban ciegos a lo que estaba enfrente de ellos, a que Dios mismo, ¿sí?, era el que lo había hecho gobernante y juez y libertador entre ellos. Incluso podemos, mirando Éxodo, podemos ver que incluso Aarón y Miriam dicen: ¿y usted quién lo puso acá? Sí, incluso sus propios hermanos van en contra de Moisés en algún punto. Vemos entonces este corazón lleno de odio y ciego. Vemos esta falta de entendimiento y vemos que preferían la esclavitud a la libertad.
Si por fe Moisés prefirió ser contado como un hebreo y ser rechazado por los egipcios y perder los placeres de Egipto por ser contado como el pueblo de Dios, estas personas querían todo lo contrario. ¿Sí? No vivían por fe, no tenían sus ojos puestos en Dios por fe. Todo era debajo del sol. Exactamente lo mismo que estas personas que rechazaron la redención temporal que Dios les había dado a través de Moisés. Acá no sabían que Dios los había enviado como un redentor temporal. Acá tenemos Dios mismo obrando a través de Moisés, prodigios y señales, dando testimonio de que Él es el que le escogió como gobernante, juez y libertador entre ellos. Todo por Dios, en Dios y para Dios. Y ellos aún así dicen, queremos regresar a Egipto. Preferimos los placeres del mundo, preferimos los placeres del pecado. Estas palabras de vida, esto que Dios nos ofrece, esta redención que nos está dando, no es suficiente. ¿Y qué es lo que dicen? Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y le ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus manos. Y acá es donde vemos que todo esto apunta a la misma realidad, que apunta esta falta de entendimiento y esta ceguera, esa idolatría, ¿no? Y acá podemos decir que tenemos el síntoma principal que nos lleva a la apostasía. A Esteban lo acusan de apóstata. Él es declarado inocente. ¿Quiénes son los verdaderos apóstatas? Aquellos que han repudiado a Dios, rechazado a Dios, no quieren obedecer a Dios y quieren regresar a la esclavitud del pecado. Y que ante cualquier inconveniente, ante cualquier incertidumbre, ¿no? Moisés se fue y no sabemos si va a volver. ¿Qué hacemos? Pongamos dioses delante de nosotros. Hagamos nuestros ídolos, sigamos nuestros ídolos. Volvamos a Egipto en nuestro corazón. Volvamos a la esclavitud del pecado. Construyamos para nosotros imágenes que adoremos. Porque si Moisés no está, ¿a quién vamos? ¿No? Y vamos a ver, este patrón se repite no solo en el pueblo antiguo que acaba de salir de Egipto, es que acá en Moisés estamos apenas comenzando la historia del pueblo de Dios. Sí, hay cientos y cientos y cientos de años, es más, hay miles de años de Moisés a Jesús. Bueno, mil y algo de Moisés a Jesús, ¿no? Acá hay una trayectoria larga, pero vemos que desde acá a Jesús hay un montón de tiempo. Tenemos este síntoma que ya es constante en el pueblo de Dios. Porque cuando yo rechazo a alguien enviado por Dios, a un testigo de Dios, a un representante de Dios, yo estoy rechazando a Dios mismo. Lo mismo pasa en Jesús. Jesús es la revelación total de quién es Dios. Sí, Él es la revelación perfecta de su sustancia, de su naturaleza. La impresión exacta de quién es Dios. Sí, Él es la revelación total. Él es la palabra hecha carne. Esta palabra de vida que vino a través de Moisés, esa es Jesús, hecho carne. Pero si rechazaron a Moisés, ¿cómo no van a rechazar a Jesús? Obviamente Esteban va a seguir haciendo este argumento, pero vemos a través de la historia redentora y a través de la Biblia misma que esta comunidad no ha sido siempre fiel. No, Jesús mismo va a decir, ustedes ponen su fe en ustedes mismos, ustedes ponen su fe en los hombres, ustedes buscan la gloria de los hombres. En Mateo 25, en esta parábola de los labradores malvados, Jesús profetiza esta apostasía. E incluso en el sermón del monte de los olivos, Jesús profetiza la apostasía de la comunidad del antiguo pacto. Pero acá lo vemos claramente. Él les envía profetas y ¿qué los hacen? Los matan. Él les envía al hijo y ¿qué hacen? Lo matan. ¿Y qué es lo que dicen? Si matamos al hijo, esto va a ser nuestro.
Y él les dice, ustedes dicen, si nosotros hubiéramos vivido en la época de nuestros padres, no hubiera matado a nuestros profetas. Y les dice, yo les voy a mostrar que eso es todo lo opuesto, porque yo les voy a enviar a ustedes. Ahora, nuevos testigos míos y ustedes los van a matar. ¿Sí? Todas estas promesas que hace Jesús no son en vano. Realmente todo esto que está sucediendo es parte de cómo la historia redentora converge en Cristo y divide la humanidad en dos, ¿sí? Aquellos que están en Cristo unidos a él por fe y aquellos que no. Y esta comunidad del antiguo pacto ha rechazado a Dios. Ellos intencionalmente buscaron de toda forma posible matar al Mesías. Dios, en su gran misericordia, en su plan soberano y su providencia más allá de todo eso, utilizó todo eso para el bien más grande, es la redención absoluta y final de la humanidad en Cristo. Y esto lo vemos en el sermón de Pedro en Hechos. Pero todos aquellos que están rechazando a Cristo, después de esta realidad del ofrecimiento al arrepentimiento, de el llamado al bautismo, de poner su fe en Cristo, están formando parte de esta Israel terrenal que está pasando. En este momento en la historia redentora, en Hechos está pasando. ¿Sí? La transición está empezando. Ahora es en unión a Cristo por fe o nada. ¿Y qué es lo que siempre ha impedido a esta comunidad del antiguo pacto seguir a Dios? La idolatría en sus corazones. Que no importa qué tan buenas y maravillosas cosas Dios les dé, ellos prefieren la esclavitud. Ellos prefieren el pecado. Ellos prefieren los ídolos de sus corazones que seguir al Dios verdadero. Y esto es importante porque ese patrón empieza acá, pero continúa y continúa y continúa y continúa a lo largo de la historia del Israel terrenal. Que tenemos el remanente que siempre ha sido el verdadero Israel, ¿no? Que siempre ha habido verdaderos seguidores. En medio de un Israel terrenal que tiende a la idolatría y a la apostasía, ha habido verdaderos seguidores. Definitivamente, esta es la realidad del remanente. Pero ya en la comunidad del nuevo pacto ya no es un remanente. ¿Sí? En la comunidad del nuevo pacto tenemos el verdadero Israel. El verdadero yo soy suyo y ustedes serán mi pueblo. Vemos el cumplimiento de todas estas promesas. Y seguiremos abordando toda esta defensa prosecutora de Esteban en el resto de este capítulo, pero es interesante y vamos a abordar cómo entonces somos testigos en el mundo y cómo podemos utilizar las llaves del reino, ¿no? Para denunciar y juzgar esta apostasía. Eso será todo por hoy. Quedamos entonces en el versículo 41 del capítulo 7 y continuaremos en el siguiente video. Muchas gracias por ver este